el día de hoy vamos a empezar a ver lo que es la cámara y la iluminación, ¿okay? Lo que es poner una cámara y controlar la iluminación en un render. No necesariamente es único para 3D Max y V-Ray, sino en general. Como les decía, esta información es general. Les dejé el de Revit justo para que vean que, como les decía, se puede importar. Ustedes pueden modelar donde quieran y lo pueden importar, ¿okay? O sea, ustedes pueden decir que van a importar. Aquí está la opción de importar o de linkear un Revit. ¿Cuál es la diferencia? Cuando linkean un Revit, digamos que está como bloqueado a editarlo, porque si ustedes modifican el Revit, lo salvan y vuelven a cargar la liga, se actualiza. Pero si ya no le van a mover mucho, le importan la geometría como tal. En este caso, puedo importar. Aquí está el archivo en Revit. Les va a preguntar si quieren si quieren cargar las cámaras que trae, si quiere cargar los materiales. Le pueden decir que sí. Aquí, por ejemplo, está palomeado por defecto los materiales, que aquí ya los reemplazaría, ¿no? O sea, los pueden cargar, pero los pueden importar, ¿no? Y voy a abrir el 3D Max 2024. Ok, y aquí está ese modelo que está hecho en Revit. Trae los modelos de Revit, los materiales de Revit, pero vean que puedo pues seleccionar cualquier parte y todo esto pues lo importa como una malla. En este caso no las importa como polis, las importa como mallas, pero pues igual finalmente tienen sus opciones de seleccionar caras, de seleccionar todo el elemento, de seleccionar los bordes. Le puedo incluso ya editar cosas aquí y si no, pues nada más directo, ¿no? Voy a hacer uno nuevo. No voy a salvar, nada más para que vean la diferencia. Y voy a importar y ligar el Revit, el link Revit, lo mismo. Ahí dice Revit View 3D, Attach this file, o sea que voy a meter este archivo. Y ya empieza a cargar y lo va a ligar. Como les digo, aquí la diferencia es que me trae el sistema de sol que trae de Revit, para el que trae el sistema de sol y de cielo, que bueno, se lo podemos quitar. Y vean que me lo deja seleccionar como solo un elemento, porque está ligado al archivo de Revit, ¿no? Que ya no lo puedo editar como tal. O sea, a lo mejor si lo convierto en un edit poly, pero no. Como está ligado, o si le pongo un modificador de edit poly, con modificadores sí me deja, y podría yo editar la geometría si así lo quisiera, pero pues la idea es que no, que si está ligado al Revit original, al Revit, pues no hacer eso, ¿no? Nada más es una liga. Entonces voy a nuevo todo, no quiero salvar ahorita, y en este caso igual bajé un archivo de internet, de SketchUp, pero igual se importa de la misma manera, se importa. Que es una casita muy famosa, seguramente la conocen, que es esta, ¿ok? Pues igual es un SketchUp y viene como un grupo. Yo lo puedo desagrupar y entonces ya puedo seleccionar los elementos y modificarlo o empezarle a poner materiales, ¿ok? Entonces, como les digo, pueden modelar donde ustedes quieran, traerlo a 3D Max y ponerle materiales, ponerle sus cámaras, sus luces. Justo sobre todo para hacer imágenes estáticas. Para hacer imágenes estáticas, yo recomiendo más la combinación 3D Max V-Ray. Para hacer animaciones o recorridos, sí ya es mejor usar otra cosa, D5 o Twinmotion, pero sí requieren más procesamiento de cómputo, sobre todo de tarjeta gráfica. Y lo que es V-Ray va a renderizar con su procesador y con su memoria RAM. Y aunque tengan poquita, va a hacer la chamba aunque se tarde. Entonces, para imágenes estáticas sigue siendo muy factible usar 3D Max con V-Ray.
Pero como les digo, no hay nada mejor ni nada peor, es simplemente lo que se necesita, o sea, saber qué necesito, el tiempo con el que cuento, las capacidades del equipo que tengo, es una mezcla de cosas. Entonces, yo ya aquí tengo ese archivo, el de 3D Max. Ok, este sí ya está modelado directamente en 3D Max, todo. Algunas cosas están agrupadas. Y entonces vamos a empezar a ver lo que es, en este caso, la iluminación y la cámara. ¿Okay? Recordando que cuando veíamos el tema del flujo de trabajo lineal, es otra vez la realidad, el mundo se comporta de manera lineal. ¿Okay? Es una imitación de la realidad lo que tratan de hacer estos softwares, y entonces como tal hay que tratar de entender eso. ¿Por qué? Si a alguien de aquí le gusta la fotografía, seguramente habrán visto esto que es el triángulo de la exposición, ¿no? Donde son 3 valores: la apertura, el ISO y la velocidad de disparo. Cada uno de esos 3 aspectos te dan diferentes cosas. El ISO es la cantidad de grano que tendrá la foto, la apertura te da profundidad de campo y la velocidad de disparo te permite capturar objetos en movimiento. ¿Okay? Cualquiera de estas 3 cosas afecta a la exposición. ¿Okay? Al mover cualquiera de esos números hacia arriba o hacia abajo, van a modificar la cantidad de luz que está entrando a la cámara. Lo que es la cámara física de 3D Max y la cámara física de V-Ray tienen estas opciones para controlar la exposición como se quiera controlarla, pero si uno no está familiarizado, digamos que es un poquito complejo, ¿no? Engorroso. Entonces, para esto también hay otra opción muchísimo más amigable, que son los valores de exposición, que estos igual los traen por defecto muchos softwares. En este caso la cámara física de 3D Max, que es esta, la cámara física de 3D Max, tiene una opción donde aquí se puede controlar la exposición, donde dice la exposición se puede controlar de manera manual, y entonces ahí tenemos el ISO y abajo nos va a aparecer la velocidad de disparo, etcétera, etcétera. O el que dice por objetivo o valores de exposición. Esa es una forma muchísimo más fácil de controlar la exposición. Para efectos prácticos, valores bajos de exposición van a dejar entrar más luz. Valores altos de exposición o valores EV altos van a dejar entrar menos luz a la cámara. ¿Okay? En todo esto de lo que se trata es de controlar la exposición. En el caso de la cámara de V-Ray, igual está dentro de las opciones que dicen color y exposición. Aquí por defecto dice cámara física y les va a aparecer los valores de velocidad de disparo, ISO, pero pueden seleccionar valores de exposición y la cambia a valores de exposición, lo cual es mucho más fácil de controlar. Cualquiera de las 2 cámaras funciona bien, tiene la opción de valores de exposición. ¿Ok? Y como les digo, como se está tratando de imitar la realidad, hay que entender una cosa. Cuando se está tratando de controlar la exposición, siempre va a haber una zona que va a estar sobreexpuesta y una zona que va a estar subexpuesta, dependiendo de dónde se está. En este caso es la misma posición, pero en este caso, por ejemplo, la cámara, esta está tomada con el teléfono, pero pasa lo mismo. Al estar adentro y cuando tratas de controlar la exposición para ver lo que está dentro, lo que se quema o lo que empieza a estar sobreexpuesto es el exterior. Ya no se ve, se empieza a ver blanco. Y eso es común, ustedes están al interior, salen a donde hay mucho sol y se deslumbran. Eso es algo normal que va a pasar. Quieren controlar la exposición para ver bien lo que está afuera, que es lo que va a pasar, que lo que está adentro se ve oscuro. ¿Okay? Eso es un efecto que pasa en la vida real y es algo que pasa con las cámaras físicas de los software. ¿Okay? Ya con la edición, ya después se puede hacer una máscara, quitar esto y poner un fondo que se vea correcto, que se vea bien, ¿no? Digamos que ahí es cuando podemos descubrir que le metieron mano a una imagen, porque en la vida real va a pasar esto. Una zona está sobreexpuesta y una zona está subexpuesta. ¿Okay? Entonces hay que entender eso. ¿Okay?
Como les he dicho, pues lo primero es tratar de tener organizados sus escenas, sus archivos. En este caso, con las capas, se puede crear una capa que sea únicamente para cámaras y otra que sea únicamente para luces, o una que sea para cámaras y luces, como sea. No, en este caso se crea una capa para cámaras y luces. En este ahorita archivo que les dejé, pues tenemos las distintas capas que albergan distintas cosas, puertas, ventanas, plafones, pisos, etcétera, etcétera. Y se puede crear una nueva capa. Ok, voy a crear una nueva capa que se llame cámaras, luces, o una de cámara y una para luces. Como no voy a tener muchas, pues pueden ser la misma en la misma capa. ¿Okay? Recuerden que el botoncito o el iconito azul quiere decir que es la capa que tengo activa actualmente y sobre la que voy a empezar a trabajar. Y la cámara, pues así como se colocaban los cubos, como se colocaban los rectángulos, las formas, aparecen en el panel de creación. Panel de creación, la cuarta opción que es las cámaras. Por defecto están las cámaras estándar, donde tenemos la cámara física de V-Ray, de 3D Max, perdón, por defecto, que funciona bastante bien. O pueden desplegar la lista, seleccionar la de V-Ray y seleccionar la cámara física de V-Ray, cualquiera de las dos. Yo voy a empezar con la cámara física por defecto. Digamos que esta es más fácil de colocar al principio. La de V-Ray de repente hace cosas extrañas al principio cuando la colocan, como que hace tomas muy fugadas. Puede resultar, ya después es fácil arreglarla, ¿no? Pero al principio puede resultar extraño verla así. Entonces tenemos las cámaras estándar. Como les digo, si despliego aquí la opción, me va a decir cámaras de V-Ray o cámaras de Arnold. Pero me interesa la cámara estándar, la cámara física. Eso es bien importante, no la de objetivo ni la cámara libre, la cámara física. ¿Okay? Y pues la voy a colocar donde la quiera colocar. En este caso se coloca con un clic sostenido. El primer clic coloca la cámara y sin soltar le decimos hacia dónde va a apuntar esa cámara. En este caso en una vista de top, que si no lo recuerdan, estando en cualquier otra vista, presionamos la letra T, nos manda una vista de top. F3 o F4 apaga, ya saben, el shading. El F4 prende o apaga las líneas de los bordes. Voy a apagar el shading con F3. Y cámara física, de aquí hacia este lado. Vean que si no suelto el ratón, le estoy indicando hacia dónde voy a apuntar la cámara. ¿Okay? En este caso, pues la voy a apuntar aquí a la fachada. Ahí queda. ¿Okay? Lo mismo pasa con la cámara física de V-Ray, aunque a veces puede no dejar seleccionar el objetivo al principio. Hace ahí cosas, tiene un bugcito ahí raro de repente, pero no es nada que no se pueda arreglar, ¿ok? Y en este caso la cámara tiene un objetivo, ¿ok? Por defecto la cámara trae un objetivo, o sea, la cámara se compone de dos cosas, como lo pueden ver, es la cámara y este cuadrito, o sea, yo puedo tocar la cámara y el objetivo. ¿Okay? Digamos que se tiene más control al tener una cámara y un objetivo, pero puede resultar complicado al principio. Yo prefiero al inicio desactivar el objetivo porque si yo quiero mover la cámara, muevo la cámara y el objetivo se queda en su lugar. O si quiero agarrar el objetivo, pues ya si lo agarré bien, por ejemplo si agarro la línea de aquí del medio, agarro las dos y se mueve completo. Si solo agarro el objetivo, puede que la cámara se quede en su lugar y solo mueve el objetivo. Entonces, hay que tener en cuenta que si tiene el objetivo, hay que agarrar la línea para moverla completa. Pero pues yo prefiero al principio desactivar el objetivo. Vean que desaparece el cuadrito. Y si yo quiero girar la cámara, pues simplemente activo el rotar y puedo rotar la cámara para solamente mover sin tener que estar tocando las dos cosas o no errarle. Al principio me parece que es mejor, pero es como se acostumbren, ¿ok? Pueden tener o no el objetivo de la cámara. Aquí lo que sí es muy importante es, como les pongo aquí, que
La cámara se coloca, en este caso, como la pusimos en una vista de top, está a nivel 00 en Z, entonces está pues a nivel de la Tierra, por así decirlo. Y para esto sí necesito más de un viewport, como hemos venido manejando aquí solamente uno. Voy a manejar dos, ¿ok? Aquí en View, en Viewport Configuration, Layout, y le voy a pedir que me muestre dos, ¿ok? Le voy a decir aplicar y entonces ya tengo dos viewports. ¿Por qué? Porque en uno quiero tener la vista de planta para poder mover libremente mis objetos. Y en este segundo viewport, al momento de tener una cámara y nosotros presionar la letra C de cámara o cámara, nos va a mandar a la vista de esa cámara, ¿ok? Entonces es importante tener, para poder controlar mejor, pues muevo la cámara y se mueve pues la vista, ¿ok? Como les digo, está a nivel de suelo. Si yo me paso a una vista de frente con F o una vista left con L, como les digo, está a nivel de tierra, está en el 00, ¿ok? Entonces pues yo tengo que subirla un poquito. Si recuerdan, al dar clic derecho en cualquiera de las opciones de mover, rotar o escalar, aquí arriba, al darle clic derecho, va a aparecer este cuadrito de transformación, donde le podemos especificar a qué altura queremos que esté la cámara. 95 centímetros, 120, 180, lo de una persona normal, entre 150 y 180 como un estándar ahí. Aquí, por ejemplo, está otra vez en Z en 0. Si yo le pongo 100, ya está a 1 metro del suelo, entonces empieza a modificarse la vista. 120, 150, a lo que necesite, ¿no? Entonces, así empezamos a modificar la vista de la cámara, ¿ok? Ahora, algo muy importante es entender que lo que se ve aquí en el viewport no es lo que va a salir en el render. ¿Ok? Si yo no tengo luces ni nada, pero probablemente sí se ve algo en el render, voy a lanzar un render así tal cual. Y vean que se ve eso. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Aunque yo en la vista del viewport estoy viendo pues bastante, no tengo la vista real de la cámara. ¿Ok? Esto es en el caso de 3D Max, y en otros softwares luego no sucede así porque a veces sí es lo que ve la pantalla. En este caso particular no, porque lo que importa es lo que está viendo la cámara, ¿okay? Entonces necesitamos activar algo que se llama el cuadro seguro, el Safe Frame. Se activa presionando las teclas Shift F o dándole clic al botoncito del nombre de la cámara, en este caso Physical Camera, y seleccionando la opción que dice mostrar cuadro seguro, ¿okay? O Shift F, como lo pueden ver ahí, cualquiera de las dos opciones da lo mismo. Yo me paso para acá y le pongo Shift F y vean que ahora sí ya veo justo lo que está viendo la cámara. Si yo alejo, entonces ya empiezo a ver ahora sí lo que se vería realmente en el render, ¿ok? Entonces, paso 1 para empezar a configurar la vista. Algo que es muy importante entender en este sí es el caso de 3D Max y ahí puede pasar para otros softwares, es que la resolución de salida va a afectar el tamaño del render. Si yo presiono F10 o el botoncito de la tetera con el engrane, que es que es las características del render, me va a abrir esta ventana. Lo voy a presionar y me va a abrir esta ventana de configuración, ¿okay? Aquí dice V-Ray 5, entonces realmente no importa, ¿no? Desde el V-Ray 4 es más o menos lo mismo, no pasa nada en ese sentido. Pero aquí en la parte de abajo vamos a tener varias pestañitas que ya vamos a ver cuando veamos la parte de renderizado como tal. Y lo que me interesa está aquí en la parte baja que dice tamaño de salida.
Por defecto creo que trae el valor va a cambiar, ¿no? Pero finalmente aquí trae varios presets, ustedes pueden desplegar la lista y les va a decir HD, o sea, una captura en HD de 720 o de 1920 por 1080, etcétera, etcétera, ¿no? Este es el tamaño en píxeles de la imagen y la proporción. En este caso, por ejemplo, si es 640 por 480, 800 por 600, pues son imágenes horizontales. ¿Okay? Si lo hacen de 600 por 600 será una imagen cuadrada. En este caso 480 por 640 va a ser una imagen más vertical. ¿Okay? Y eso afecta a lo que se ve aquí en el save frame. Si yo aquí por ejemplo te dice que es HDTV, o sea 1280 por 720, o sea son 720p. Le digo que es custom y vean que si yo le pongo, esta es más o menos la misma proporción, no importa cualquiera de estas, se va a ver igual porque es la misma proporción de imagen. Pero si le pongo, como les decía, 600 por 600, se ve una imagen más cuadrada y ya veo más del edificio. En este caso me interesa ver más la altura del edificio, puedo invertir estos valores a, como estaba ahí en la captura, 480 por 640 y ya tengo una toma vertical que me permite ver mucho más del edificio. ¿Okay? Entonces el formato de salida, el tamaño de la imagen de salida afecta en lo que se ve en la cámara. ¿Okay? Y esto es para varios softwares, aplica lo mismo. Ahora, no le vamos a mover a todas las opciones de la cámara, tiene muchas opciones porque como les digo, es una cámara física, o sea, está imitando a una cámara de fotos real, entonces trae muchas opciones, pero la que nos interesa es, en este caso, la distancia focal, que es esta, está bajo la parte de lentes y en la cámara de V-Ray también trae igual la distancia focal. ¿Qué es lo que hace esto? Va a abrir un poquito la toma. Por defecto generalmente viene en 40, aquí focal length 40, ¿ok? Pero digamos que hace tomas cerradas y no altera mucho la perspectiva. Si yo le bajo a 30, por ejemplo, ya veo más, no he movido la cámara está en la misma posición, pero simplemente amplió la toma, pero la perspectiva se empieza a abrir. Si yo le pongo 20, más, ¿no? Si yo le pongo 10, ya es una cosa que la perspectiva se deforma. Esto nos sirve justo para tomas internas, por ejemplo, donde los muros están muy pegados y necesitamos abrir un poco la toma, pero con la conciencia de que se deforma un poquito la perspectiva, ¿ok? Yo aquí en este caso no les pongo que no se vayan a valores más abajo del 25 o 20, porque ya empieza a deformarse mucho la perspectiva. En este caso, yo creo que con 30 estaba bien. Entonces voy a moverle a la distancia focal a 30, ya, o incluso menos, 35, y ya ando viendo casi toda la casita. Voy a mover la cámara y girarla un poco. Ok, para ver la otra parte de la casa. Porque quiero que veamos otra característica de las cámaras, y esto sí también es un error de cuando hacemos los renders, ¿ok? Como les digo, tiene muchas otras opciones, pueden experimentarlas, por ejemplo, con la apertura, con el balance de los blancos, que muchas de esas cosas incluso se pueden hacer en postproducción, pero ahorita no nos interesa eso, ¿ok? Lo importante es, lo que nos importa es el tamaño de salida y en este caso la distancia focal, ¿ok? Es lo que más controla lo que alcanza a tomar la cámara, ¿ok? En este caso, aquí casi no se ve ese efecto, pero voy a ver si lo puedo lograr. Voy a tocar la cámara y le voy a volver a activar el objetivo y voy a cambiar las alturas. La cámara va a estar a 100 centímetros de alto y el objetivo va a estar a 200 centímetros de alto. O sea, es una toma que es muy común que hacemos, que apuntamos la cámara hacia arriba para ver más del objetivo. Y voy a cerrar la distancia focal está en 40, entonces la perspectiva está bien. Pero
Pregunta, ¿qué le pasa a las líneas verticales? Se están fugando. Y eso es algo muy común en las imágenes, y eso en la vida real pasa, en las imágenes que les puse, aquí de ejemplos de ley de tercios. En esta imagen es muy clara. Vean cómo esto se empieza a fugar, igual que esto no es una línea recta. Eso es algo que pasa con las cámaras, ¿ok? En la vida real se puede arreglar en postproducción o con un lente especial, se ajusta esa desviación, pero pues la gran ventaja de tener este software, en este caso, por ejemplo, en la cámara de 3D Max tiene una opción que dice automáticamente corregir la desviación vertical, o en la cámara de V-Ray tiene una opción que también te deja arreglarlo, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Yo la activo, toco la cámara, activo esa parte de la perspectiva y en ese momento me corrige. Porque para efectos de render arquitectónico es muy común, o nosotros estamos más acostumbrados a ver las imágenes como si se trataran imágenes a 2 puntos de fuga, donde las líneas verticales son rectas. Entonces de esta manera se controla mejor. Y esta opción de controlar la perspectiva aparece en varios softwares, porque por defecto también tienden a hacer esa fuga en las líneas verticales. Siempre hay que tratar de ajustar a que sean 2 puntos de fuga, ¿sí? Para que se vea a como estamos acostumbrados a ver un render o una imagen en arquitectura, que sea como 2 puntos de fuga, ¿okay? Voy a volver a regresar esto como estaba. O sea, esto en 150, el objetivo en 150, y le voy a quitar el objetivo porque se me hace engorroso estar moviendo los dos. No quiero objetivo. Y bueno, acomodaremos una vista que más o menos agarre todo el edificio, que es esa, ¿ok? Ya está activada la desviación de las líneas verticales, entonces ya se ve como una perspectiva a 2 puntos de fuga, ¿ok? Ahora, hay varias maneras de iluminar una escena. Vamos a explorarlas. La primera es con un sol, que digamos que es si hablamos de rendimiento o eficiencia en sus equipos, el usar un sol es lo más efectivo porque es el que consumirá menos memoria RAM, menos esfuerzo en sus computadoras, porque generalmente cada software tiene su propio sistema de sol y cielo que pues viene integrado y no requiere costos adicionales de memoria, ¿okay? En este caso el sol de V-Ray puede ser el sistema de sol que tiene 3D Max, en este caso el sol de V-Ray. Si usan cualquier otro motor de render, pues traerá igual sus opciones de sol. Pero usar un sol es, digamos, la manera más económica. Y en este caso funciona muy bien, porque en el caso de V-Ray, por ejemplo, o en general cuando trae un sistema de sol, y una cámara física, se comunican bien. Porque el sistema de sol está tratando de imitar el sol de la vida real, y la cámara a su vez va a captar esa luz que está imitando un sol de la vida real. Entonces digamos que tienen buena comunicación. Muy importante aquí, les pongo, si la escena es interior o exterior no hace diferencia. No es, de repente si buscan en internet y ven tutoriales, les va a salir cómo configurar una escena interior o exterior, es lo mismo. Porque lo que importa otra vez es la exposición. Ya lo veíamos, si estamos adentro tenemos que controlar la exposición para ver bien adentro. Si estamos afuera, tenemos que controlar la exposición para ver mejor afuera. ¿Dónde creen que haya más incidencia de sol? ¿Adentro o afuera? Afuera, por lógica. Entonces, cuando hacemos renders por fuera, tenemos que pedirle a la cámara que deje entrar menos luz. Y cuando estamos en el interior, le vamos a pedir a la cámara que deje entrar más luz. Así de sencillo es. No tiene mayor complicación, ¿ok? Ahora, para colocar un sol,
pues lo podemos colocar ya sea desde la barra de creación, una luz de V-Ray, un V-Ray Zone, o desde la barra de V-Ray, está ubicada aquí, crear un sol de V-Ray, en esta parte de la izquierda. Cualquiera de las dos cosas, si no tienen configurado V-Ray como su motor de render, les va a preguntar si quieren configurar V-Ray como su motor de render. En este caso dice, para poder usar la barra de V-Ray, tenemos que configurar V-Ray como motor. Si quieres, le dicen que sí. Ya automáticamente les va a poner V-Ray como motor de render. Le digo que sí. ¿Ok? Y entonces el sol se pone igual que como se puso la cámara. El clic pone el sol y sin soltar el ratón le apuntamos hacia donde está dando luz ese sol. Lo voy a hacer desde la vista de top. Aquí de la izquierda hacia la derecha está dando luz ese sol, ¿ok? Y me arroja otra pregunta que dice, ¿quieres automáticamente agregar un mapa de cielo? Le decimos que sí, ¿ok? Efectivamente le decimos que sí, que queremos que actúe con su mapa de cielo, ¿ok? Esto lo hace de manera automática, igual otros softwares como D5, como Twinmotion, pues como ya lo trae integrado, no les pregunta. O sea, como está el sol, nada más lo configuran, pero están moviendo tanto el sol como el cielo, ¿ok? Aquí pasa lo mismo, es un sistema de sol y cielo. Otra vez, este sol está ubicado en nivel, en Z en 0. Y pues si lo ven, vean que como está en 0, pues incluso el cielo se tiñe un poquito rosita, porque ya sea que es un atardecer o un ocaso, es más rosa. Si yo subo el sol, se va haciendo una luz más blanca, porque funciona de manera automática, ¿ok? Ahorita todavía no está haciendo render, nada más está dándonos un preview, una muestra de cómo se vería, ¿ok? Entonces pues vamos a acomodar el sol. En este caso es ir cambiando entre la vista en top, por ejemplo. La vista es una vista de frente, nada más para subir el sol. Y ya que lo tenemos arriba, pues podemos indicarle pues de dónde va a venir el sol, ¿ok? Y vamos a lanzar nuestro primer render de prueba. Para esto vamos a hacer la vista que tengamos seleccionada. Vean que si yo cambio de viewport, alrededor del viewport se pinta como de amarillo. Si le doy clic a este se pinta como de amarillo. Ese es el viewport activo. Entonces aquí es importante, si yo le doy un render aquí, lo que me va a renderizar es una vista de planta. No me interesa una vista de planta. Le doy clic aquí y le doy clic a la tetera con el engrane. Por defecto no le vamos a mover nada, simplemente aquí como ya de manera automática ya puso V-Ray como motor de render, no tenemos que hacerle nada. Si quisieran de todo verificarlo, en la parte de abajo, ahí dice render asignado, asignación de render, y por defecto aquí ya dice V-Ray 7, ¿ok? Ya lo hizo de manera automática al picarle en la barra de herramientas. Y simplemente le vamos a dar render, ¿ok? Es una imagen muy chiquita, entonces no debería haber problema. Y entonces pasa esto. ¿Qué está pasando? Está demasiado, hay pocos valores, los valores de exposición son bajos, ¿ok? Entonces, valor de exposición bajo, deja entrar más luz, ¿ok? Valor de exposición alto, deja entrar menos luz. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En la parte de exposición de la cámara, tenemos que mover. Pueden hacerlo de manera manual, si están familiarizadas con el triángulo de exposición. Pero si no, si como yo les resulta medio complejo, mejor valores de exposición. Y subimos valores de exposición. Para renders exteriores, más o menos los valores de exposición van a andar entre 10 y 13. Y para renders interiores andarán entre 5 y 8, ¿no? O sea, finalmente es ir haciendo pruebas. Entonces voy a seleccionar la cámara. Aquí algo muy importante. Voy a seleccionar la cámara. Y me voy a ir a los valores de exposición.
exposición y tiene 6 por defecto, está entrando mucha luz. Le voy a poner el doble, 12, y voy a volver a lanzar el render. Puedo hacerlo directo desde el frame buffer. Esta ventanita donde se generó el render se llama el frame buffer, ¿ok? Cuando cambian de motor de render pueden cambiar las opciones. Si usan V-Ray en Revit o si usan V-Ray en SketchUp, esta ventanita va a ser igual, ¿ok? Tiene las mismas opciones. Y desde aquí pues podemos volver a mandar el render o lo podemos detener, ¿ok? Sin tener que irnos a la teterita. Ahí tiene la opción de volver a lanzar el render. Entonces le vuelvo a pedir que genere un render y vean que al ponerle los valores de exposición en 12 ya se ve, ya empiezo a ver más del edificio, ¿ok? Ya empiezo a ver algo más. Ahorita no, o sea, ahorita este modelo tiene dos materiales muy básicos, no hemos visto materiales. Tiene dos materiales, un material de color gris para todos los muros y un material de color café para las puertitas y un material de cristal para las ventanas. ¿Okay? Ya luego veremos más con calma los materiales. Pero lo que nos importa ahorita es la iluminación, ¿ok? Entonces, ya le bajamos los valores de exposición y se ve bastante bien. Bueno, se ve, pareciera que está quemado, pareciera. Aquí es donde viene el truco o entender qué estamos haciendo, ¿ok? Si recuerdan el primer tema que vimos, que fue el flujo de trabajo lineal, esto se está calculando en un espacio lineal. ¿Recuerdan cuál era la característica de un render lineal? Ajá, que la luz iba así. Y entonces nosotros, nuestros ojos no vemos así, vemos con una curvita. Con una curvita. Y los renders lineales tienden a verse o deslavados o medio sobreexpuestos, medio extraños. Pero el cálculo es correcto, ¿ok? Ahorita el cálculo se está haciendo bien, se está haciendo en un espacio lineal. ¿Por qué les digo esto? Porque hay un error muy común en que dicen, es que sigo viéndolo muy quemado. Sigo viendo muy quemado, entonces estos valores de exposición deben ser mayores, le voy a poner 14, ¿no? Y volvemos a lanzar el render. Y pareciera que ya se ve bien, pero empieza a verse oscuro. No sé si lo notan. Se empieza a ver. Voy a salvar esta imagen. Salvar a la historia. Voy a regresar al 12 y lo voy a renderizar. Y entonces, en esta la exposición está un poquito más correcta, porque en el otro incluso el cielo ya se empieza a notar más oscuro. Ahorita que lo salve y lo vean la comparativa, van a ver. La salvamos. Entonces, aquí está la exposición correcta. Yo sé que está correcta. Y aquí ya le bajé a 14 valores, le subí a 14 valores de exposición, ¿ok? Pero el cielo ya se empieza a ver muy oscuro, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Otra vez, estamos en flujo de trabajo lineal. Este frame buffer es una herramienta súper poderosa, podemos hacer postproducción aquí sin tenernos que ir a Photoshop. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer? En este caso, pueden agregársele capas de ajuste, como si se tratara de Photoshop. Y una de las primeras capas de ajuste que nosotros vamos a hacer es agregar, esto se le llama hacer un mapeo del color de un render. Estamos trabajando en flujo de trabajo lineal, por lo que tenemos que hacer un ajuste en la gama, que es aplicarle esa curva, ¿ok? Porque esto está calculado en un espacio lineal. Entonces, lo primero que tengo que hacer es bajarle un poquito los brillos. Desde aquí del botón de más, hay diferentes cosas, ¿no? Vean que hay un lookup table, ahorita vamos a ver qué es eso, curvas, un balance de color, el tono y la saturación, el balance de blancos, el fondo, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso, el de la exposición. Le voy a agregar aquí el de exposición. ¿Okay? Y se activa y abajo me aparecen sus opciones.
Selecciono la exposición. Y en la parte de abajo podemos sobreescribir la exposición, que por defecto viene en 0, o sea, podemos hacer lo que tenga más o menor exposición. Pero aquí el valor importante es este, los brillos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Como es un espacio lineal, es un cálculo lineal del render, tenemos que matar esos brillos, ¿okay? En este caso yo voy a empezar a bajar este valor y vean que de manera automática ya veo, ahora sí puedo bajarlo hasta 0 para matar todos los brillos, ¿okay? Y entonces ahora sí puedo ver que la exposición está bien. Podría todavía subirle un poquito a 12.5 los valores de exposición y creo que funcionaría bien, ¿okay? O sea, puedo decirle que sea 12.5, dejarle un poquito de highlight y volver a renderizar. Y ya se ve mucho mejor el gris del material. Y no me estoy pasando de exposición, de subexponer la imagen, ¿okay? Porque otra vez, una cosa es lo que calculamos y otra cosa es cómo lo vemos. Acuérdense, los cálculos se hacen lineales, pero la interpretación del render se hace con una gama 2x2 o alguna otra gama, ¿okay? Entonces podemos ver que la exposición ahora sí ya está bien. Hay muchas otras cosas que podemos hacer. En este caso, otra vez, el render es muy plano, es sumamente plano. Tal vez no lo noten, pero se ve un poquito plano, no tiene contraste, porque otra vez es un cálculo lineal. Necesitamos que tenga una curva o una diferencia de gama, un ajuste en su gama. Igual aquí en las opciones de layers hay una opción que dice curvas y literal podemos nosotros crear una curva, la curva que nosotros queramos, ¿okay? Le voy a decir que voy a agregar una curva y aparece allá abajito. Ahorita vean que realmente pues es un cálculo lineal, es una línea, es lineal. Pero si yo empiezo a jugar con esta curva, todas las líneas abajo de la diagonal, todas las líneas de abajo de la diagonal van a hacer que los píxeles negros sean más negros y hacia arriba van a hacer que los píxeles blancos sean más blancos, ¿okay? Entonces pueden hacer como ustedes quieran esa curva, ¿okay? Entonces en este caso pues le pido que la curva sea ligeramente hacia abajo y vean la diferencia. Si yo prendo o apago la curva, es sutil, pero se ve el contraste. Entonces el cálculo se está haciendo bien, la luz está calculándose correctamente, pero ahora le ajustamos la gama, ¿okay? Esto es un render, otra vez, físicamente correcto, ¿okay? Esto es físicamente correcto, ¿vale? Hay muchas más cosas que se pueden hacer con los layers, pero bueno, ahorita vamos a ver unas opciones en la luz. Voy a subir un poquito la cámara para ver más cielo y menos piso. Voy a cerrar un poquito esto y voy a levantar un poquito la cámara. La tenemos en 150, vamos a ponerla a 2 metros de altura. A 250 más o menos, imaginando la regla de tercios, más o menos ahí andamos como al mero centro. No, ya se va mucho. Yo creo que como por ahí. Ahí, ¿ok? Vamos a volver a lanzar el render. Y ahora, ahí tiene varias opciones el sol. Si seleccionamos el sol de V-Ray y vamos al panel de modificadores, el sol de V-Ray por defecto pues está prendido. El modificador, que es la intensidad, por defecto está en 1.
ahorita que están empezando, ese no se mueve, porque digamos que el valor 1 es pues, un sol normal, no estamos diciendo que es menos o más sol, es el valor real del sol, por así decirlo. Lo que sí podemos mover es el multiplicador de tamaño, el size multiplier. ¿Qué es lo que hace esto? Si yo veo el render que estoy generando ahorita, ¿cómo se ven estas sombras? Se ven muy duras, ¿no? Digamos que es un sol de mayo. Digo, sí sucede, sí hay sol así, digo, este año tuvimos sol muy fuerte, que hace que las sombras se vean duras, ¿no? Pero digamos que no se ve tan real, puede verse como falso. Entonces, podemos ajustar el tamaño del sol, y esto lo que hace, si yo selecciono el sol, y le cambio el tamaño, de 1 lo pongo en 10, voy a salvar esta imagen al historial, lo voy salvando, y voy a volver a lanzar el render. Es muy sutil otra vez, son cosas muy sutiles, pero vean, la sombra aquí ya no se ve dura, se ve más natural, se ve de un sol más natural. Entonces, cuando hacemos que el tamaño del sol es más grande, suavizamos y le quitamos esa dureza a las sombras. Igual lo voy a guardar para que se vea la diferencia. Este es con la sombra dura y la sombra suave. Sombra dura, sombra suave. Los puedo seleccionar las dos y compararla. Y vean ahí cómo cambia la sombra. Muy sutil, es una cosa muy sutil, pero que es muy útil, ¿ok? Ahora, para poder estar haciendo algunas modificaciones sin estar dándole clic, ahorita todas estas veces que he tocado la cámara o he tocado el sol, tengo que volver a tocar aquí la vista de la cámara, porque si por error pues moví el sol y le doy render otra vez, lo que me va a renderizar es una vista de planta, ¿ok? Entonces eso no me interesa. Entonces lo que tengo que hacer es irme al render, seleccionar la cámara o la vista que yo quiero renderizar, y en las opciones del render, que es la tetera con el engrane, ahí va a aparecer qué vista estoy renderizando. En este caso, pues la cámara física 001 o la V-Ray cámara 001 o como sea que le hayan puesto, ¿no? Cámara exterior, cámara de fachada. También le pueden cambiar el nombre desde el panel de modificación. Seleccionan la cámara y le ponen el nombre que ustedes quieran, ¿okay? En este caso pues, se llama Physical Camera 001 y le voy a pedir que bloquee, con este candadito, que bloquee esa vista. Entonces no importa que tenga yo seleccionado qué viewport esté manejando, solamente me va a mandar render de esa vista, ¿okay? Entonces yo puedo estar jugando con los valores acá en la planta sin preocuparme porque se modifique lo que estoy viendo en el renderizado. Puede a veces mandar un error, o sea, puede a veces que le den clic y aún así les mande la planta, puede suceder, como en cualquier software, puede tener bugs y puede tener errores. Pero ¿por qué me interesa hacer esto? Porque puedo, desde la vista de el frame buffer, tiene la teterita para mandar render, la teterita para detener el render y esta que tiene un botoncito de play, que es un render interactivo. No es ray tracing, bueno, sí es ray tracing lo que hace V-Ray, pero no es en tiempo real, ¿okay? O sea, sí es trazado de rayos, pero no es en tiempo real. Voy a lanzar el render, lo voy a parar y le voy a poner la teterita, ¿ok? Y entonces con esa teterita activa, si yo muevo el sol, por ejemplo, de manera automática cambia. No es tiempo real, ¿ok? No es en tiempo real, es interactivo.
pero podemos ver rápidamente cómo hacemos el ajuste de la iluminación, ¿no? Si queremos que esté aquí, si queremos que esté acá, si queremos que esté de frente, si le movemos los valores de exposición a la cámara, por ejemplo, agarro la cámara y digo, no, es que no eran 12.5, eran 10, y lo va a modificar, no eran 10, eran 13, y lo va a modificar, 12.5. Entonces pueden ir jugando con el tamaño incluso de lo que veíamos, ¿no? De decir, no, es que el tamaño del sol no es 10, es más grande, quiero que sea un tamaño más grande, que la sombra todavía sea mucho más suave. Voy a poner 20 y todavía suaviza más la sombra. Ajá, hoy le voy a regresar a 10 o en 15, o el color del filtro que es blanco por defecto, lo puedo dejar así o no, pero podemos hacer ajustes tanto a la cámara como a la luz, como al sol, y verlos en tiempo real. Otra vez, no es interactivo, no es lo que hace D5 o lo que hace Twinmotion, no, son cosas distintas. Pero digamos que es una manera muy fácil de ver lo que estamos haciendo, ¿ok? Por último, ahí podemos, como les pongo aquí, podemos ajustarlo. Y una de las opciones que trae en este caso el Sol de V-Ray y otros motores y otros software son las nubes procedurales. En este caso es a partir de la versión 6.0 de V-Ray. Anterior a la versión 6.0 no van a encontrar esa opción. Esa opción está en la parte del Sol. Por defecto vienen desactivadas, pero las activan. Activamos las nubes. Lo voy a matar y a volver a empezar en tiempo real el renderizado. Y bueno, aquí tiene varios valores. La densidad es qué tantas nubes hay. Por defecto es 0.5, entonces hay más o menos de nubes. Un valor de 1 es un cielo totalmente nublado. La variedad, 0.3, es 30% de variación en las nubes. El seed, que es la semilla, es distintos tipos de nubes que va a generar de manera procedural. Aquí, por ejemplo, si le pongo en la densidad 1, es un cielo totalmente nublado. Lo regreso a 0.5. Le cambio el seed. Y, por ejemplo, esa es otra semilla de nubes. Le pongo el 2, el 3, el 4, el 5. Y cada una me va a dar cosas distintas, depende de lo que yo quiera. Voy a poner la 2, que la 1 creo que se veía una nubecita ahí, ¿no? Ahí se ve una nubecita. Le puedo decir qué tan arriba o qué tan abajo están esas nubes. En este caso están a 1000 metros de altura. Puedo subirlas, puedo bajarlas. Jugar con los valores, ¿no? Simplemente y va a cambiar el cómo se están generando las nubes, ¿ok? Realmente no hay nada que moverle, simplemente, sobre todo, jugar con los valores de densidad, la variedad de nubes, la semilla y la altura en la que se presentan las nubes. ¿Okay? Que son estos valores: densidad, la variedad, la semilla y la altura. ¿Okay? La puedo aumentar un poquito, a 0.6, y ya se ven un poquito más de nube. Y eso incluso pues afecta la iluminación, porque a veces la nube puede atravesar en el rayo que viene del sol y cambia la iluminación, ¿okay? Son nubes procedurales, nunca va a ser la misma. Pero otra vez esto es algo que está a partir de V-Ray 6. Antes no lo van a encontrar, ¿vale? Algo que puede resultar interesante para algunas cosas. Voy a poner una cámara al interior, voy a detener esto. Y voy a poner una cámara al interior. Voy a poner una cámara de V-Ray, para que vean que pues no hace diferencia. Una cámara de aquí hacia adentro. Al momento de presionar la letra C, como ya tengo más de una cámara, me aparecen la lista de cámaras que tengo, la cámara 1 y la V-Ray cámara. Quiero esta, ¿ok? Lo mismo, esta cámara no quiero que tenga objetivo,
y va a estar a 120 centímetros. Está al interior. Va a estar en un focal length de 30 para que se vea un poquito más la toma. Ya menos empieza a generar una perspectiva medio extraña. La exposición es valores de exposición. Por defecto está en 13, que para el interior es muy bajo. Ahorita vamos a verlo. Ok. Ahorita nada más quiero ahí la toma. Voy a cambiar y voy a pedir aquí que empiece a renderizar la toma de adentro. Ok. Y le voy a poner el candadito a la toma de adentro. Ok. Y vamos a el render interactivo. Entonces los valores de exposición están en 13, parecer el interior es muy bajo, lo voy a poner en 6 y ya empieza a ser un valor pues más o menos correcto, pero vean que el cielo que se ve por la ventana ya empieza a verse totalmente blanco porque está pues sobreexpuesto. ¿Okay? Lo puedo bajar más a 4. Dependiendo qué tantas ventanas o qué tanta iluminación tenga, pero ya empieza a tener una iluminación correcta al interior. Es lo mismo, es el mismo sol, simplemente la cámara le pido que el valor de exposición sea distinto. ¿Okay? En este caso, por ejemplo, lo voy a regresar a 6, pero como el sol no está dando directo, pues obviamente tenemos menos luz, porque digamos que el sol está por atrás. Si yo muevo el sol para acá, pues al entrar el sol, la sombra se mueve y la cantidad de iluminación o de luz que entra pues es mucho mayor, ¿ok? ¿Sale? Igual aquí voy a agarrar la cámara y bajarle un poquito el valor de exposición. Lo voy a poner en 7 para que en 6 sigue, ya está muy bajo, ya es mucha luz que está entrando. En 7 se ve más o menos correcto, ¿ok? Entonces ahí tenemos la luz. Y un efecto interesante es, por ejemplo, de repente si quieren hacer un render con niebla, con neblina, en los efectos ambientales, voy a detener el render, el cual está desde el menú, desde el menú de Rendering, Environment, aquí en menú Rendering o Environment, o presionando el número 8, cualquiera de esas dos opciones, ¿sí? 8, cualquiera de las dos, presionando el 8 o presionando en el menú de Rendering Environment, les va a generar esta ventanita. Y desde aquí podemos agregar un efecto, en este caso el que se llama V-Ray Environment Fog, una neblina ambiental. Vamos a agregarla. En la parte de abajo, aquí en la atmósfera, agregar y V-Ray Environment Fog, ¿ok? Y en la parte de abajo van a aparecer sus valores. Seleccionamos V-Ray Environment Fog. Voy a lanzar el render. Se va a ver muy raro, no se espanten ahorita. De hecho se ve totalmente oscuro, ¿ok? ¿Por qué se ve oscuro esto? Porque aquí hay dos valores que dice la distancia a la que yo puedo ver la neblina. Por defecto el valor es 100, o sea, hace 1 metro. O sea, es una neblina sumamente densa, en la cual a 1 metro ya no veo nada, ¿ok? Si yo le pongo 1000, y en este caso la altura, igual la altura está en 100 centímetros, está muy baja la neblina, la voy a subir un poquito. Voy a cubrir todo el espacio en 500. Y en este caso tendría que yo dejarle a la cámara que entre más luz, porque la neblina me está tapando. Entonces le voy a pedir a la cámara, no sé por qué se cambió el valor de
Rarísimo, me cambió el valor a 21 de valor de exposición. Ahí está, en 6. Y vean el efecto que genera, que al tener neblina se ve el volumen de la luz, se ve el rayo de luz entrando, o los famosos God rays, o luz volumétrica. ¿Okay? Entonces, si queremos hacer ese efecto, que es muy bonito, ¿no? Como les decía, por defecto esto está en 100 y en 100, y va a parecer que hay una alfombra ahí, o sea, porque es una neblina que es muy densa y muy baja. Yo puedo subir la altura de la neblina, como les dije, estaba en 500 centímetros, o sea, que ocupe todo el espacio, pero sigue estando muy densa en 100 centímetros, y le puedo decir que yo veo a 500 centímetros de la neblina, y ya se empieza a ver mucho más clara, o en 1000, o en 1500, según yo como desee, y la neblina se va disipando un poquito, ya se ve más como polvito en el ambiente, pero nos genera esa luz volumétrica. Okay, que para renders interiores es muy útil en algunos casos, e incluso para el exterior también puede verse interesante. ¿Okay? Si yo me paso al render exterior, ya vieron cómo se ve el interior. Yo me voy a ir al exterior. Voy a pedirle que renderice el exterior. ¿Okay? Y le voy a pedir que lo bloquee. Y vean pues que pasa algo similar, ¿ok? Todo el ambiente está con una neblina que ocupa todo. Pero pues podemos pedirle que podamos ver un poquito más en esa neblina. Environment. En 3000, por ejemplo, aquí está el exterior, y la neblina se disipa un poco, y también es cambia un poquito la visualización. Aquí es como raro porque pues el cielo es muy despejado para tener neblina, tendríamos que cambiar un cielo totalmente con nube, pero finalmente es un efecto muy interesante. Personalmente me gusta más para los interiores. Vamos a ver si nos podemos regresar a tener la vista de interior. Aquí tenemos la cámara de V-Ray. La vamos a renderizar. Ok, la bloqueamos. Y entonces esto era valores de exposición en 5 y el ambiente, y le movemos la luz que entre. Okay. Para poder ver esa neblina. ¿Okay? Entonces, otra vez, si es interior o si es exterior, no hace diferencia. Lo que es importante es aprender a controlar la exposición y entender que estamos renderizando en un espacio lineal y que tenemos que controlar los brillos, los highlight burn, y de ahí ajustar la gama del render, o sea, aplicándole una curva. ¿Okay? Aplicándole una curva, o en este caso, ahí les estoy dejando un video de lo que se le llama un LUT. Es un lookup table que para efectos prácticos digamos que es como un filtro de Instagram bien hecho. ¿Okay? Porque lo que hace ese LUT, lo voy a aplicar aquí, por ejemplo, un lookup table. Ahí les voy a dejar un conjunto de LUTs para que los carguen. Ya después se los habilito, pero finalmente si yo tengo un LUT, aquí yo tengo varios,
por ejemplo este Agfa Color, vean que cambia y se ve como más amarillito, se pone amarilloso, o por ejemplo este Canon me da otra configuración de color. Ajá, son parámetros que nos dice cómo se ven los colores, cómo se ven las sombras, o sea, los medios, los altos, los medios y los bajos en una imagen. Entonces cambian los valores, ¿no? En este caso Kodachrome lo hace todavía como más amarilla y con mucho más contraste. Está Advantix, cada una hace distintas cosas, el LUT hacen cosas distintas. Incluso le pueden bajar la intensidad, ¿no? Si uno es mucho, pues le ponen en 0.5 y lo hacen mucho al 50%, ¿ok? Entonces, como les digo, pues es controlar exposición y controlar el cómo se ve el render lineal, ¿ok? Cualquier render lineal hay que ajustarle la exposición y darle contraste, si no se va a ver extraño.